buenas criaturitas de la oscuridad, ¿cómo están? Aquí les habla Zero de Demon, trayéndoles un nuevo video para el canal, y es nada menos que el capítulo 2, de la historia de Joe Nazvin Hotel. Sí que ha pasado demasiado tiempo desde que hice una introducción, o más bien, un video mismo. Ojalá y me hayan extrañado mucho, imagino que la mayoría se estará preguntando, ¿por qué me demoré un chingo en revivir? O más bien, ¿por qué no he subido nada en especial? Y esa respuesta es muy simple, la dejé bien claro en uno de mis directos, pero para hacerla corta, como estuve pensando en estos nuevos proyectos, y actualizaciones de mis fanfics, ando yendo con calma, en escribir, sin contar mi forma de trabajar, ya que sin tener la inspiración todo sería un desastre y no se sentiría la misma chispa, que tanto llega a caracterizarme. Aparte, como ya voy de salida de la universidad, ando enfocándome más en eso, calificaciones, proyecto y apuntes, ya saben esas cosas algo tediosas, pero bueno, dejando mi vida personal, y el rellenuto innecesario, agarren sus botanas, junto a sus bebidas bien frías, que comienza, esta bella historia infernal. Cállate y púchale play. ¡Abduskan! Satisfecho estás, tus ojos verán la luz al llegar, que a lo lejos brillará. Ya después de lamentar las derrotas de una vez, nuestras emociones verás luchando. A lo lejos una luz, en la oscuridad sin fin, el grito de los que siguen creyendo. ¡Hey! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Grita! Debes tomar medidas. ¡Hey! ¡Vamos! Tú vas a ser alguien, camino al éxodo. Somos estos sueños al más alto, haremos que el fuego no decaiga. Ya no escucharemos más mentiras, nos divertiremos. Tu momento serás al final, cada vez más alto llegaremos, nuestros corazones abriremos, mantengamos los tiempos de cambio, no debes rendirte. Vamos a escapar del dolor otra vez, gritando con mi corazón. Joe Nazvin Hotel. Capítulo 2. Fragmentos. Como que fui rechazado por el cielo. Comentaría nuestro protagonista, incrédulo, tratando de comprender lo que acababa de escuchar. Sabía perfectamente que había cometido errores a lo largo de su vida, pero eran tan malos para evitar acceder al cielo mismo. Eso y muchas cosas más resonaban en su cabeza, intentando encontrar una respuesta coherente, con lógica alguna, pero no duraría mucho, ya que volvería a escuchar a la chica. No trates de encontrar una respuesta, como ya te lo había dicho, los ángeles son los únicos que reinan en el cielo. Imagínate por un momento, las cantidades de reglas y estatus que siguen al pie de la letra. Obviamente no estoy del todo de acuerdo con eso, pero ¿qué más podemos hacer al respecto? Son solo un caso perdido, desde que Dios dejó el trono. Espera un momento, dijiste que Dios dejó el trono, ¿por qué exactamente haría eso? Pero lo más importante sería, ¿por qué rayos yo sería rechazado? Sé que cometí errores, incluso uno que otro imperdonable, pero no tiene que terminar así, por lo menos me hubieran puesto a prueba. ¿Quiénes rayos se creen esos supuestos ángeles? Eso último comentaría, con algo de desaprobación y odio reprimido. La chica solo se limitaría a soltar un suspiro al verlo en ese estado, pero decidió continuar. Es una larga historia. A pesar de no conocer por completo los detalles, solo me queda resumirte lo poco que sé al respecto, acerca de esos sucesos. Te recomiendo que prestes mucha atención ya que no planeo repetírtelo. Bueno, todo comenzó en el vasto cosmos, donde surgió el nacimiento de dos seres. Uno que representaba la luz misma, lleno de esperanza, sueños y bondad. El otro era lo contrario, era un ser de oscuridad, lleno de desgracias, pesadillas y maldad.
a pesar de que no se conocieran cara a cara. Sabían perfectamente su existencia. El ser de luz comenzó a mover el cosmos, como si fuera parte de su propio cuerpo, dando origen a la tierra, el mar, el cielo, junto a todo lo que los humanos conocemos hoy en día. Ese era su poder, ese era su propio don, la creación. En cambio con el otro, él surcaba el vasto espacio, matando, devorando y acabando con la vida que su propio hermano creaba, absorbiendo todo el dolor junto con la desesperación. Ese era su propio poder, su propia meta, la destrucción, dando origen a un lugar denominado como el Reino de las Sombras, donde ninguna pizca de luz se atreve a entrar. Solo se dice que ahí mismo se originan los males de la humanidad, todo su pecado, toda su maldad, adoptando una forma que atormentará a quienes no pueden superar sus propios demonios. Así fue por miles de billones de años atrás, hasta que ese fatídico día llegó. El ser oscuro, junto con su fiel ejército de demonios, atacó con todo, intentando derrocar y acabar con su propio hermano. A pesar de que este mismo no le gustaba la idea de matar o pelear, no se quedó de brazos cruzados, dando la iniciativa de contraatacar. Esta guerra fue brutal, miles de vidas se perdieron en el proceso. Parecía que esto se acabaría con la victoria de parte de las sombras. Pero el ser de luz no se rindió, en cambio, tomó una medida muy arriesgada, usando el poder que le quedaba, incluido su propia vida y sangre. Creó un símbolo, uno que no solo reflejaría su propia existencia, sino uno que daría frente a las sombras, así desterrando toda la oscuridad y a su propio hermano de regreso a su propio reino, quedando encerrado por todo lo que había ocasionado, antes de que su propio cuerpo se convirtiera en polvo de estrellas, por tal sacrificio para ponerle fin a esta guerra. De este mismo surgió el nacimiento de 6 pequeños. Este fue su último trabajo y regalo a la humanidad. Los pocos que sobrevivieron decidieron seguir el legado que su propio padre les había dado, guiando y cuidando a estos pequeños, que se les conocería como los más poderosos hijos de Dios, preparándolos para enfrentar el mal que aún no ha desaparecido. Eso sería todo lo que sé al respecto, a pesar de que haya pasado mucho y no sepa con más detalles qué ocurrió ahí mismo. Nuestro protagonista estaba impactado por la historia, ya que era muy distinto a lo que él conocía como la creación de la vida. Esos conocimientos esparcidos por la humanidad estaban equivocados, muy alejados de lo contado por la chica. Poco a poco empezó a conectar las piezas, entendiendo que ese ser de luz era el que a futuro se le conocería como Dios. Entonces, estás diciendo que Dios dejó de existir, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo exactamente? Aún me cuesta asimilar todo. Él no dejó de existir, su propia energía aún persiste en sus creaciones, a pesar de no tener un cuerpo físico. En pocas palabras, la luz nunca desaparece, ya que también la oscuridad persiste. Es un equilibrio universal que no puede romperse. ¿Y sobre qué tienes que ver con todo esto? Te lo he dicho antes, tú eres uno de ellos, las últimas creaciones que él dejó a la humanidad. Tu destino fue escrito hace tiempo. Sé que posiblemente estés molesto porque te han expulsado del paraíso. Yo sé perfectamente que tu naturaleza es muy especial, pero ellos posiblemente vieron partes de tu alma. Unas posibilidades que no les agradaron por alguna razón. Una parte puede ser la esperanza de la humanidad, pero la otra parte puede ser el mismo caos. El camino que elijas será el resultado definitivo. Todo lo que escuchaba le generaban más dudas a nuestro protagonista. Esta información aún no la digería del todo. Él quería seguir preguntando cosas, pero todo a su alrededor estaba empezando a desaparecer, mientras temblaba levemente. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué todo está temblando? No te alteres demasiado, solo estás comenzando a despertar, ya que nuestro tiempo ha terminado. Oye, aún no te he preguntado por qué la cruz no ha funcionado. Aparte, ¿cómo es que sabes todo acerca de mí, incluido cuál es ese supuesto destino que tengo que hacer ahora?
Lo sabrás con el tiempo, solo protege esa cruz, y cuídate estando por el infierno, espero que cuando me recupere, podamos volver a hablar, Zero. Dicho y hecho, todo el lugar había desaparecido, Zero había finalmente despertado. Lentamente miró a su alrededor, notando que aún se encontraba en la tienda. Estaba recostado en la pared, aún sin saber cómo terminó en dicha posición. Intentó levantarse, pero fue detenido por un pequeño peso en su pecho. Abrió levemente su capa, encontrando una pequeña escena inesperada. Ahí se encontraba la pequeña niña que juró proteger, durmiendo plácidamente, como si nada malo estuviera pasando. Nuestro protagonista supo de inmediato que ella lo habría movido de lugar. Solo mostró una sonrisa, moviendo su mano buena, para proceder a acariciar levemente su cabello, transmitiendo su gratitud. A pesar de que tuvo ese pequeño encuentro con esa mujer, aún lo dejó pensativo. Pero no le queda más remedio que sobrevivir en este lugar, decidió que sería mejor moverse de sitio, aun si fuera peligroso. Como pudo sujeto a la pequeña como su brazo le permitía. Por fin estando de pie, procurando no interrumpir su sueño, caminó levemente a la puerta de la trastienda, no sin antes recoger la cruz del suelo, junto con la daga, guardándolas al otro extremo de su capa. Cuando terminó, tomó la perilla de la puerta, con su brazo lastimado. A pesar que le dolía por esa herida, resistió, por fin la había abierto. Cuando salió otra vez al exterior, sintió el ambiente pesado, ya que esta exterminación aún no había terminado. Fue rumbo a los espacios no tan visibles, por los edificios, teniendo sus sentidos muy alerta. Si algún exterminador lo llegara a ver, automáticamente sería hombre muerto, sin poder volver a tener suerte en escapar, como aquella vez. Mientras tanto, en un lugar muy alejado del infierno, se podía ver un bello entorno, muy diferente a lo que ocurre ahí abajo. Los rayos del sol acariciaban las nubes esponjosas, sin contar la tranquila brisa, acompañada por un ambiente de paz y armonía. Más allá de las puertas doradas, se podía ver una ciudad, donde un montón de ángeles hacían su vida cotidiana, libres de afrontar los castigos ocurridos con los demonios. Pero nos enfocaremos en un lugar en especial, donde fue el comienzo de todo, más específico, un hermoso jardín, donde los animales andaban libremente, sin ninguna pizca de hostilidad, incluyendo los diversos recursos del entorno. En pocas palabras, era un entorno muy pacífico. Ahí mismo, reposando en un árbol, se encontraba un ángel, leyendo tranquilamente un libro algo grande. Se le notaba demasiado concentrada en la lectura, sin darse cuenta de que alguien se había acercado a ella. Al fin te encontré. Sí que sabes cómo desaparecer del consejo angelical, señorita. Al escuchar esa voz, ella se sobresaltaría un poco, ya que la tomó por sorpresa. Mientras cerraba el libro de golpe, abrazándolo como si tratara de ocultarlo desesperadamente. Poco a poco se daría la vuelta observando a dirección del sonido, viendo a un chico de pelo rojo, vistiendo partes de una armadura angelical, mientras su capa se movía levemente, ante la brisa del lugar. La chica solo se limitaría a hacer un puchero, algo molesta, mientras le decía: ¿Cuántas veces te he dicho, Arturo, que dejes de hacer eso? Casi me das un susto de muerte, creía que eras uno de los del consejo, que me estaba buscando. Me lo dijiste más de 18 veces. Pero no me juzgues, es divertido darte una que otra sorpresa. Aparte, no trates de enojarte conmigo, ya que más que parecer molesta, eso te hace ver más adorable, Emily. Comentaría Arturo, viendo a la antes mencionada, en un tono divertido. Nunca vas a cambiar, ¿verdad? En fin, ¿qué haces por aquí? ¿No se supone que deberías de estar patrullando la zona? Debería estarlo. Pero créeme, este lugar es demasiado pacífico para mandarnos a patrullar los del consejo. Incluso que me mandarán a mí, ya que no soy tan fanático de actuar como vigilante. Aparte, ¿no recuerdas que mi trabajo verdadero es estar cerca de ti? No por eso soy tu propio guardián. Por cierto, que estabas leyendo, te noté muy concentrada. Sin contar que me sorprendió muchísimo, ya que no sabía que tú leías. Lo último que comentó Arturo hizo que Emily se avergonzara mucho, ya que nadie sabía que ella le encantaba leer. Solo se limitó a soltar un suspiro resignado, para proceder a comentarle:
No se lo he contado a nadie, ya que posiblemente me hubiera dicho que me enfocara más en las reuniones para en un futuro tomar el puesto, ya que soy una serafín después de todo, pero para mí es muy aburrido estar escuchando el proceso, pero no me quejo del todo, ya que la mayoría de almas que llegan aquí me emocionan mucho. Y sobre el libro que ando leyendo, pues, es acerca de lo que ocurrió durante la creación del mundo. Sé que es un tema algo complicado de comprender para mí, pero me alegro mucho que la humanidad haya sido creada por nuestro Padre. ¿No lo crees, Arturo? Emily miraría dirección de Arturo sonriendo, pero notaría que este mismo estaba mirando al suelo algo pensativo. Muy adentro de su propia mente, sonaban choque de espadas, mucha destrucción y guerra. Arturo sabía perfectamente que ese libro no contaba la verdad, ya que los del consejo habían omitido muchas cosas, transcribiendo lo que en verdad sucedió, aligerando un poco las cosas. Solo limito a soltar un suspiro, agradecido que Emily no sepa nada al respecto, y que no lo haga por el momento, ya que sería muy fuerte para ella. Por supuesto, Emily. ¿No crees que deberías de regresar? Seguramente Sera te estará buscando como loca otra vez. Déjame acompañarte, ya que necesito hablar con los superiores acerca de la nueva alma que llegó hace poco. Aparte, ¿te apetece un helado mientras conversamos como los viejos tiempos? Emily se sacaría de onda, ya que Arturo había cambiado de actitud a una más tranquila y sonriente. Eso le generó más dudas, ya que parecía que estaba tratando de evadir una cosa que ella no sabía, pero decidió pasarlo por el momento, no queriendo molestarlo. Ella se levantó del pasto, para estar al lado de Arturo, caminando a dirección de la ciudad, no sin antes Emily escuchar una voz en su cabeza. Será mejor que vayas a descansar en paz, fuera de este inframundo. Ya estás perdonada por tus actos que alguna vez experimentaste aquí. Ve hacia la luz y reúnete con aquellas almas que estarán en el paraíso. Se detuvo por un momento, mirando levemente de izquierda a derecha, intentando comprender qué acababa de escuchar. ¿Acaso estaba alucinando? No sabía con esa actitud quién era. Hubiera seguido en ese estado, pero fue sacada de su confusión. ¿Ocurrió algo? No ocurre nada, solo me quedé pensando en algo. Vámonos, que seguro ya estarán preguntando por nosotros. Emily se adelantaría un poco, tratando de evitar que pensara en algo Arturo. Este solo estaba confundido, solo pensó que estaba algo estresada por las pruebas de Sera, que era algo normal. Solo caminó un poco más para alcanzarla, pero mientras lo hacía, él solo recordaría esa nueva alma que había llegado, una que por alguna razón desprendía un aura demasiado fuerte para ser una humana. De regreso en el inframundo con nuestro protagonista, se le podía ver caminando con suma delicadeza, para evitar que alguno de estos exorcistas los notaran. La pequeña estaba algo nerviosa mientras se aferraba más a este mismo. Lo único que podía hacer era intentar calmarla acariciando su cabeza, tratando de decirle que todo saldrá bien mientras esté a su lado. El momento fue interrumpido por una explosión cerca de su posición. Parecía que una batalla se estaba desatando. Esto no me está gustando. Escúchame bien, pequeña, voy a revisar. Mantente cerca de mí en todo momento, pero por si alguna razón algo sale mal, procura correr y esconderte, ¿vale? La pequeña solo movería su cabeza, confirmando la orden. Se dirigieron a pasos lentos por los callejones, ya que ese era su única ventaja para no ser vistos fácilmente. Cuando estuvieron cerca del borde, asomaron poco su cabeza. Cuando lo hicieron, se podía ver lo que antes era una calle hecha pedazos, autos destrozados, edificios al borde de colapsar. Eso solo aumentaría su curiosidad, incluso un poco su miedo, ya que no quería toparse con el responsable de tal devastación, por sus posibilidades de morir si tuviera que pelear. ¿Acaso lo que está ahí es un humano? Lo dicho por la pequeña haría que nuestro protagonista se saliera de su trance, para seguido dirigir su mirada donde ella estaba observando. Al hacerlo, confirmó que era verdad. Ahí mismo estaba un humano. Era algo alto y delgado, con pelo negro, ojos verdes. Usaba pantalones negros, junto a una sudadera blanco con gris. Las dudas no tardaron en llegar. ¿Cómo era posible que un humano estuviera en el infierno? Pero lo más impactante era que tenía a 3 exterminadores preparados para matarlo.
¿Acaso ese humano va a pelear contra ellos? No sé si sea muy inteligente o muy idiota. Por lo que he visto, cuando uno me estaba persiguiendo, tenían buena velocidad, sin contar su fuerza. No me quiero imaginar lo que pasaría, si están en grupo. Sus posibilidades son muy bajas. No podría terminar su frase. Todo había ido muy rápido. Zero pudo ver que este humano le dio una patada a uno de ellos, haciendo que se fuera contra uno de los edificios cercanos, rompiendo la pared entrando a este mismo. Pero eso no había terminado ahí. Cuando los otros dos intentaron atacar en conjunto con sus lanzas, este mismo había soltado una ráfaga de aire, haciéndolos retroceder. ¿Chingos pasó? Nunca vi un humano antes, pero no sabía que ellos podían llegar a ser muy fuertes. En eso estaba de acuerdo con ella. No sabía que los humanos fueran muy fuertes, aunque algo muy adentro de su cabeza le decía que eso no era un humano normal. Solo se limitó a tomar la mano de la pequeña, para seguido regresar al callejón, retomando su camino, tratando de encontrar otra zona más segura que esa tienda, ya que tarde o temprano, los exorcistas posiblemente entrarían a la fuerza. Por esa razón estaban en esta pequeña búsqueda de un lugar más fortificado. Espera un momento, detecto sangre no muy lejos de aquí, pero esta es muy distinta a la de un demonio común, ¿será acaso? Antes de que nuestro protagonista le pudiera preguntar a qué se refería, ambos escucharían un grito muy fuerte al norte del callejón. La niña no perdió el tiempo, empezando a correr a dirección del grito. Zero no tuvo más opción que correr también, para intentar alcanzarla, esperando que no sea nada peligroso. La adrenalina se podía sentir, mediante cada paso que daba. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, pudieron escuchar aún más los gritos de dolor. Al fin, Zero pudo llegar donde la pequeña, tomándola del brazo para detenerla. Él hizo una seña de silencio para que no emitiera nada. Ella a duras penas, decidió obedecer. Guió a la pequeña detrás de unos tachos de basura, para poder observar con más detalle. Parecía una buena idea al principio, pero nada más alejado de la realidad. Porque lo que estaban a punto de presenciar, incluso helaría la sangre de cualquiera en esta situación. Lo que estaban viendo era un exterminador, teniendo a merced lo que parecía a uno de los suyos en el suelo. Su ojo estaba sangrando, manchando el suelo con un tono dorado. Pero esto más que terminar, apenas estaba comenzando. Se dirigió a su espalda, para poner su pie en esta misma, mientras que con sus manos, jalaba sus alas. Una pecadora inmunda como tú, no merece estar en el cielo. Cuando terminó de decir eso, de un rápido movimiento de su arma, ella le había cortado sus alas. Más de su sangre, manchaba pisos y paredes del lugar. No sabían cómo reaccionar a tal suceso. Solo estaban en shock, aún sin creerlo. Que te diviertas estando mucho aquí abajo, mientras estos inmundos demonios se alimenten de tus restos. Ese tono de superioridad y arrogancia solo había encendido la ira de nuestro protagonista. Lo que más odiaba en este mundo eran aquellas personas que se creen superiores a cualquiera, diciendo que son los más correctos, que nada ni nadie les puede contestar. Sin contar que sin importarles tu opinión, solo sueltan sus propios argumentos. Incluso que si les dijeras sus verdades, ellos no pararían por nada para demostrar lo equivocado que estás. Él sabía perfectamente cómo son estas personas. No por eso en su vida pasada ha convivido con esta clase de gente. Él apretaría sus puños con fuerza, sintiéndose miserable por no poder intervenir su sufrimiento. Él se repetía en su cabeza una y otra vez que era débil, pero fue sacado de su dilema mental, observando cómo este exterminador, junto con otros, se iban volando de la zona. Ellos saldrían de su escondite para dirigirse a donde la chica, que yace aún en el suelo desangrándose por las múltiples heridas en su espalda. ¿Acaso ella está? Dijo la pequeña, intentando completar la frase. Zero se acercó más a la exorcista, poniéndose de rodillas para estar a su altura. Con cuidado, puso su mano en su hombro mientras la observaba detenidamente. A pesar de que tenía heridas demasiado graves, por suerte no eran mortales del todo. Sin contar que ella aún estaba medio consciente. Apenas le costaba abrir el único ojo que le quedaba. No está muerta. Aún sigue consciente, pero hay que tratar esas heridas ahora. Solo procura vigilar, mientras intento detener un poco la hemorragia.
Dicho y hecho, la pequeña estaba un poco alejada de Zero, vigilando el cielo, incluso los extremos del callejón, por si acaso una sombra se veía, o cualquier ruido que alertara de un peligro inminente. En cambio, nuestro protagonista decidió usar la camisa, que había tratado como vendaje provisional en su brazo lastimado. Era lo mejor que tenía en este momento, incluso prefería dárselo a ella. Sin perder más tiempo, comenzó a rodear la parte de su espalda con esta misma, tratando de hacer algo de fuerza, procurando hacer suficiente presión, para evitar que perdiera mucha más sangre. La chica solo se quejaría del dolor, sin saber qué ocurría en su entorno, ya que estaba muy desorientada gracias al dolor y su pérdida. No fue su mejor trabajo de primeros auxilios, pero cumplía su función, tenía un problema menos del cual preocuparse por el momento. ¿No crees que deberíamos de movernos? Estamos muy descubiertos. Si alguien nos ve, no tendremos oportunidad de escapar, ni mucho menos defendernos. Mucha verdad tenía la pequeña. No podían quedarse por mucho tiempo quietos, ya que serían un blanco muy fácil de eliminar. Tenían que tomar una decisión y rápido. Zero se limitó a mirar a la exterminadora, muy adentro de su ser. Supo que no sobreviviría si la dejaban aquí. No sabía si estaba perdiendo la cabeza, o sería una completa estupidez. Espero no arrepentirme. Escúchame bien, no te despegues de mi lado. Voy a cargarla. Procura ser mis ojos y oídos en todo momento, ¿vale? Incluso, que hagas caso a lo que te dije hace poco, por si algo sale mal. Lo dicho por nuestro protagonista haría que se sorprendiera la pequeña, ya que vería cómo Zero habría cargado a la exterminadora, al estilo princesa. Era la primera vez en su vida que veía como un demonio. Era muy amable, incluso dispuesto a ayudar a quien sea, sin importar qué habían ocasionado. Esas acciones solo hacían que ella admirara más a Zero. Comenzaron a seguir su rumbo, procurando no meterse en problemas. En cambio, en la mente del prota, prometería que después de esto, entrenaría arduamente, incluso si eso conlleva a lastimarse. Lo que había vivido el día de hoy solo le había mostrado la cruda realidad. Necesitaba ser más fuerte, no solo para sobrevivir, sino también defender a quien lo necesite. Este era su nuevo camino, su nueva meta en la vida. A pesar de no entender del todo ese supuesto destino que fue escrito en su creación, pero de algo sí estaba muy seguro. A pesar de que el camino sea muy difícil y peligroso, lo enfrentaría de frente, luchando por lo que era correcto. Al terminar de pensar en eso, solo dirigió su mirada al rostro de la exterminadora, que esta misma solo respiraba débilmente, por la tortura que tuvo que soportar. Sea quien seas, no nos hagas daño alguno. Demuéstrame qué tan acertado estuve en mi decisión. Se acabó.